Profesor, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, señoritas. ¿Cómo están? Señorita Sonia, ¿cómo está? Karen. Ahí dice que Sonia, pero no dice. Ahí dice Karen, ya no me aparece con folio. Ah, ya lo cambiaste, ya. ¿Quién más entra? ¿Quién más? Por si acaso, segundo Zoom práctica. No se olviden de peinarse. Profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Enciendan sus cámaras, si fueran tan amables, por favor. Voy a ver qué nos toca. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Tenemos 6 anterior. Un segundo. ¿Cómo es esto? Ah, ya. Pero este no quiero. Este no. Tengo 6, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya. Ya. Muy bien, muchachos, ¿ven lo que vamos a hacer hoy día? Sí. Sí se ve. Sí, se ve. Ya. Vamos a hacer el tema dinámica. Yo sé que a ustedes les encanta ese tema, dinámica. A ver, en este caso, si bien es cierto que nosotros, según el texto, dice que siempre hemos querido saber qué es lo que genera el movimiento de los objetos y también de los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes son los planetas, ¿no? Son las estrellas, la luna, el sol, en fin. Descubrirlo tomó muchos años y el aporte de grandes científicos. Por ejemplo, el gran Galileo Galilei, el gran Kepler, también Nicolás Copérnico, René Descartes, entre otros. Todos estos aportes se lograron sintetizar en las 3 leyes del movimiento desarrolladas por Sir Isaac Newton. Ustedes dirán, ¿y quién es Isaac Newton? Newton, acuérdense que habló sobre las leyes del equilibrio. En este caso, vamos a ver, la primera ley es la ley de la inercia. Segunda ley de la fuerza.
Y la tercera ley es de la acción y reacción. Generalmente la segunda ley habla sobre las masas, ¿no? Las masas. Entonces tenemos inercia, fuerza y acción y reacción. Es igual, toda causa tiene una consecuencia. Por ejemplo, ustedes no se abrigan, ¿cuál es la consecuencia? Se van a resfriar. Ahora ustedes no se ponen su tapaboca, como consecuencia se van a contagiar del virus, ¿no? Esas son las situaciones. Y las consecuencias no necesariamente se pueden curar. A lo mejor se curan para ya nada, mueren. Porque hay muchos casos. Nosotros somos, por si acaso, campeones mundiales en tantas muertes que hay. Ustedes podrán decir, no, pero Estados Unidos no gana. Sí, pero comparándolo con la cantidad de millones de habitantes que tiene. Ustedes comparen con la cantidad de millones de habitantes que tiene Perú. Son 33 millones. Gracias. ¿Se dan cuenta? Comparando con todo eso. Por eso que nosotros somos los campeones mundiales en ser irresponsables. ¿Por qué irresponsables? Campeones. ¿Por qué irresponsables? Porque sencillamente, ojo, de todos los muertos, muchos de ellos no se cuidaron. Muchos de ellos. Y es por eso que prácticamente murieron por acciones tontas. Y no solamente murieron, sino contagiaron también a otras personas. Muchos de ellos. No estoy diciendo en su generalidad, porque hay personas que no, que respetan todo eso y que tal vez por factores totalmente que no son culpables, ellos se contagiaron, ¿no? Pero esa es la situación. Pero bueno, vamos a ver sobre estas leyes de Newton. ¿Qué más vamos a ver? Nos dice, estas leyes permitieron entender mejor el movimiento de los cuerpos y las causas que lo provocan, naciendo de esta manera la dinámica lineal y circular. La primera ley de la inercia, la ley de Newton, la primera ley de Newton o ley de inercia establece que todo cuerpo continúa en su estado de reposo de movimiento a velocidad constante, mientras que sobre el cuerpo no actúe una fuerza resultante exterior que lo obligue a cambiar de velocidad. En otras palabras, ustedes se van a su carro, toman su carrito, se agarran del pasamanos, el carro está en reposo, estacionado, y cuando avanza, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo de ustedes? Tiran para atrás, tiran para adelante. ¿Por qué? Porque esa es la inercia. Se acostumbró a estar en reposo su cuerpo, y cuando una tercera fuerza mueve eso, sencillamente su cuerpo tiende para ir para un lado, para otro lado. Esa es la inercia, la ley de la inercia. Ahora, la propiedad que tiene un cuerpo de mantener su estado de reposo de movimiento a velocidad constante se llama inercia. ¿Ya? La medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo dado es una magnitud física escalar denominada masa del cuerpo. En mecánica se considera que la masa es una cantidad escalar positiva y constante para cada cuerpo, dado es decir, no depende de la velocidad del cuerpo considerado. La unidad de medida de la masa en el sistema internacional, ¿cuál es? Kilogramo. ¿Qué? Kilogramo. No, Kilogramos, lógicamente. Algunas veces, si no disminuimos la velocidad del auto, puede salirse de la carretera en la curva, ya que por la ley de la inercia el auto trata de conservar su velocidad constante en línea recta. Hemos visto la primera ley de la inercia, ¿no? En la cual no puede moverse un cuerpo a no ser que una tercera fuerza actúe sobre ella. Ahora, la segunda ley de Newton, ley de la fuerza, que también habla sobre las masas, ¿no?
Dice, Newton descubre que un cuerpo sometido a una fuerza resultante no nula presenta siempre una velocidad variable. Es decir, el cuerpo experimenta una aceleración. Sus observaciones y experimentos le permitieron establecer la siguiente ley. Toda fuerza resultante no nula que actúe sobre un cuerpo le produce una aceleración. ¿Ya? A ver, una aceleración, que será de la misma dirección y sentido que aquella, y su valor será directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a su masa. ¿Eh? A ver, miren, las magnitudes y sus respectivas unidades en el sistema internacional son la aceleración, la masa, la fuerza resultante. Acá nos está diciendo cómo se aplica la ley de Newton al movimiento circunferencial uniforme. A ver. Oiga, tenemos que aplicar el MCU. Bueno, veremos. Veremos qué se hace. Muy bien. Yo sé que a ustedes les gusta la dinámica. Muy bien, vamos a borrar todo lo que está escrito en la pizarra. ¿Quién ha escrito tanto en la pizarra? Seguro escrito. Karen, seguro escrito. No, yo. Todo yo, ya es el chavo ya. Les felicito, el lunes no va a haber clases. Simulacro, sí. Debe ser fácil, ustedes la acaban en media hora nomás, creo. Claro. Dependiendo qué ejercicio dejaban químico. Ay, verdad. En física, qué temas del segundo semestre, ¿no? No, será menos, ahí, no de todo el segundo bimestre, no, será los tres últimos. Profesor, Dígame, profesor, dígame. usted no dejó tarea en nomenclatura inorgánica, ¿no? Ay, ni me acuerdo. ¿No he dejado? Porque No, seguro. porque acá entro y solo aparece página. No, no aparece nada, hay una página en blanco. Ah, no, pero eso está en la segunda clase, en la primera clase sí dejó. ¿Y dónde está? No, ya, esa es la anterior. Es Ya que seguro pasó. les he dejado anteriormente ya. ¿Para qué lo voy a volver a repetir? Pues? Ajá. Entonces sí lo mandé. Es que me asusté, me había asustado. Se asustó. ¿Por qué se ha asustado? Pues?
porque pensé que no había dejado tarea. Usted pensó que el cuco venía. A ver, vamos a ver. ¿Qué José Naum ha entrado? Vamos a ver quién ha entrado. José Naum, ¿qué hora es? ¿Qué cosa a estas alturas va a entrar recién? José Naum, bueno. Ah, eh, vamos a ver. La señora Eliana también ha entrado. Vamos a ver acá. Muy bien. Mi tema, entonces, ya hablamos y ya les expliqué teóricamente. Ahora veremos. Dinámica. Profe, ¿cuál es la tercera ley? La tercera ley es de la acción y de reacción, pues. Ya. Esa es la tercera ley. Ahora vamos a ver acá. Veremos. La dinámica nos dice que es la parte de la mecánica que trata las leyes del movimiento. Es elemental eso. ¿Ah? Es la No. parte de la mecánica que trata las leyes del movimiento. Del movimiento. Tenemos acá, en relación con las fuerzas que lo producen. En relación con las leyes que lo producen. Vamos a ver. Muy bien, hasta ahí sabemos lo que es la dinámica. Pero vamos a colocar acá, ¿qué es una fuerza? Porque acá me dice, ¿no? Parte de la mecánica que trata las leyes del movimiento en relación con las leyes que lo producen. ¿Y por qué yo voy a decir que es una fuerza? Porque el movimiento, o sea, está bien, los cuerpos móviles se pueden mover, pero ¿quién hace posible que se muevan esos objetos? Es la persona. ¿Y la persona mediante qué hace posible que se mueva? Mediante la fuerza. Porque uno ejerce una fuerza a un determinado cuerpo y esto tiende a moverse. Pero la acción que origina ese movimiento es la fuerza que uno ejerce sobre determinado cuerpo. Es por ello que le estoy diciendo acá, ¿qué es una fuerza? Óigame, una fuerza. Básicamente una fuerza es un vector. ¿Sí o no? Es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque al decirles un vector le estoy diciendo ya prácticamente todo. Es un vector, ¿por qué? Porque tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido, tiene punto de origen. ¿No es cierto? Tiene todo eso. ¿No? Pues me dicen, ¿qué es una fuerza? Ahora me van a preguntar seguramente, profesor, ya, ¿qué es una fuerza? Es un vector. ¿Y qué es un vector? ¿Qué es un vector? Ya, pues, no saben qué es un vector, ya no sé qué hacen en física. En otras palabras, es una flecha. Óigame, ¿es una flecha? Sí, es una flecha. ¿Por qué? Porque presenta módulo, porque presenta dirección, porque presenta sentido, porque presenta punto de origen, etc. Por todo ello, es un vector. ¿Qué más me indica? Ahora,
¿Cuáles son las 3 leyes de Newton? Vamos a ver, vamos a hablar ahora sobre las 3 leyes de Newton. Eso es La importante. inercia, la ley de la fuerza y la acción y reacción. La acción y reacción. Ujú. Claro, claro, esas son las 3 leyes de Newton. Eso no se deben olvidar nunca. Acá me dice, está medio chueco, chuecazo está. A ver. Las 3. De Newton. Vamos a ver estas 3 leyes de Newton. Estas hermosas leyes de Newton. ¿Qué cosa quiere decir? Vamos a ver sobre todo. Ya les había hablado a ustedes sobre la primera ley. Dice módulo, es una flecha, ¿por qué? ¿Sí? Es una flecha, ¿por qué abajito? Módulo. Porque presenta módulo, dirección, sentido, punto de origen. ¿Qué están copiando todo? ¡Qué barbaridad! Sí, tiene que ser apuntado. Dice, todo cuerpo permanece en su estado de reposo, ¿no? Nos dice acá. Todo cuerpo permanece en estado de reposo. Voy a quitar para que vean más grande, ¿ya? Ahí sí, ya lo ven más grandazo, ¿sí o no? Ya, ahí sí. ¿La ven? O de movimiento rectilíneo uniforme. O de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? A menos que una fuerza actúe sobre él. Actúe sobre él. Muy bien. Entonces, tenemos eso. Tendremos acá la segunda ley de Newton. ¿Cuál era la segunda ley de Newton? ¿Quién me dice? La segunda La ley de fuerza. Claro. La fuerza que actúa sobre un cuerpo, me dice. La fuerza que actúa sobre un cuerpo, la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración.
Es lógico. Por ejemplo, tengo un cuerpo, tengo un carro, se ha quedado sin batería, se ha quedado ahí. ¿Qué es lo que yo hago? Oiga, yo voy a empujar, voy a proporcionarle una fuerza a ese cuerpo para que se desplace. Ojo, pero en la medida que yo ejerzo una fuerza, también estoy modificando ese estado de reposo y por lo tanto hay una variación de velocidad, ¿sí o no? Al haber una variación de velocidad, ¿qué quiere decir? Que hay presencia de aceleración, porque mi fuerza no va a ser constante, porque yo voy a empezar con una fuerza y me voy a ir cansando poco a poco y eso va a ir disminuyendo, pero va a ir en la misma dirección a la fuerza que yo imprimo. Eso es lo que quiere decir. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Eso es lo que me quiere decir. Acá, por decir, se ejerce un impulso, por ejemplo, una fuerza. Una fuerza. Se está dando a esto para que pueda desplazarse desde el punto A hasta el punto, perdón, acá, desde el punto A hasta el punto B. Acá va a ser la fuerza también, en el sentido que llegó. Pero acá se va a formar la aceleración, ¿no es cierto? Debido al impulso. Por eso que es directamente proporcional a la fuerza que impulsa ese cuerpo. ¿Ya? Entonces, pasemos ¿a qué? A decir, hay que acordarse que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. La masa es indirectamente proporcional a la aceleración. Acuérdense de eso. La masa, acá dice, la masa es indirectamente, no estoy diciendo que es directamente, es indirectamente proporcional a su aceleración. Muy bien. Acá tenemos esta fórmula, cosa que ustedes lo saben también. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí o no? Esta fuerza ustedes lo saben, esa fórmula. Solo se utiliza cuando hay una fuerza, pero si hay más fuerzas, se va a utilizar otro procedimiento en este caso. En este caso, esta fórmula solo se va a utilizar si hay una fuerza. Si hubiera más fuerzas, se usará otro procedimiento. Correcto. También chueco, creo. Otro procedimiento. Ah, bueno. Vamos a ver acá.
Tengo acá, supuestamente, un cuerpo. Vamos a ver este cuerpo, en donde hay dos fuerzas. Esto lo voy a colocar con otro, porque si no, se va a confundir. En donde hay dos fuerzas. ¿Ya? Hay dos fuerzas. ¿Ya? Y esta es la masa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas. Por ejemplo, acá vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas. Acá, fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Fuerza 1 más fuerza 2 menos la fuerza 3. ¿Sí o no? Porque va en sentido contrario. Estamos haciendo una sumatoria de fuerzas. ¿Ya? Es igual, esto de acá, va a ser igual a la masa por la aceleración. Esa sumatoria de fuerzas van a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, ese es en cuanto a eso. Vamos a aplicar ahora la tercera ley de Newton. ¿Qué me indica esta tercera ley de Newton? Me va a indicar lo siguiente. Es el principio de la acción y reacción. Acá me dice. Es el principio de la acción y de la reacción. ¿Ya? Dice, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otra, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otra, ¿qué va a pasar? Este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Este ejerce sobre el primero una fuerza igual, pero en sentido contrario. Listo. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso?
A ver, señorita, ¿qué señorita va a decir? Casey está viniendo. A los alumnos, su compañera Casey está entrando. Creo que no. No, ¿no? Masa y peso. Vamos a ver. El ¿Qué peso es la masa? La, La can- masa. la cantidad. Y Es el una- peso se la- multiplica por 10, creo. Nos dice que es la medida. Es la medida que presenta un cuerpo, ¿no? Es la cantidad. Es la cantidad de materia. Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. el peso es la gravedad del cuerpo. No, Entonces, La multiplicación es la medida por la masa. Por el... de materia Karen, ¿se me escucha bien? ¿qué? que tiene un cuerpo. ¿Ya? Un cuerpo. Y se expresa, ¿en qué se expresa? En kilogramos. ¿Y qué será el peso, pues? ¿Qué será? Es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos. ¿La gravedad? ¿Sí o no? Claro, es la gravedad, pero es la fuerza, el peso, en que la Tierra atrae a todos los cuerpos. Es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos. A todos, sin excepción, a todos atrae, eso es definitivo, por acción de la gravedad. ¿Se expresa en qué? En Newton. En Newton. Muy bien, en Newton. El resto, nada. No me dice que se expresa en qué. Se expresa en nada, me dice. Muy bien. Entonces, al haber visto eso, ya tenemos nuestras tres formas, ¿no? Acá podemos encontrar acá, por ejemplo, acá hay una esferita. Una esfera, si yo quiero me voy a fijar que acá su gravedad es relativa y acá, por ejemplo, esta es la fuerza gravitatoria o peso, que viene a ser la multiplicación de la masa por la gravedad, ¿no es cierto? Eso es lo que me representa eso. A ver, muy bien. Por ejemplo, les doy un ejemplo, a ver, un ejemplo cualquiera, un ejemplo.